suenan sus acordes, ya nadie puede parar. Esta es la ola que llama y no la puedo perder. Que si la pierdo me quedo y eso no puede ser. ¿Qué tal, amigas, amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy estamos el martes 15 de octubre. Estamos prácticamente en la recta final, llegando a la campaña, cerrando la campaña y llegando a las elecciones nacionales. Habíamos anunciado, y ya le damos la bienvenida, que nos iba a estar visitando a este espacio de la Fuerza Renovadora Canaria nuestro compañero Mario Vergara, que mucho más allá de encabezar la lista del Senado que apoyamos, es un referente político a nivel nacional y para nosotros es un gran gusto compartir este espacio de reflexión que hemos llevado adelante durante este último mes y que nos acompañes ya tan prontito antes del 27 de octubre. Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y a través de ustedes con todos los canarios y canarias. Y hoy además estamos recorriendo Canelones en su conjunto. Vamos a volver a recorrerlo el próximo sábado 19. Exacto. Y bueno, estamos en lo que tenemos que estar, que es en el diálogo, en el intercambio, en el abrazo, en la cercanía con la gente, para hablar de los temas que a la gente le importan, ¿no? Uh-huh. En algunos lados es más la seguridad, en otros lados es más la incertidumbre sobre el empleo, en otros lados son más los temas de la educación, pero bueno, creo que sobre esas cosas es que tenemos que mostrar que se ha hecho mucho en estos 3 gobiernos del Frente Amplio, pero que somos capaces con cabeza autocrítica de reconocer problemas, de reconocer que hay cosas que no las hicimos de la mejor manera, pero también de mostrar que a la hora de tener líneas de acción, propuestas sobre la mesa para hacer las cosas mejor, la propuesta del Frente Amplio sigue siendo la que más le conviene al Uruguay. Así que es un gusto estar con ustedes hoy también. Bien, nosotros hemos estado reflexionando en estos encuentros semanales que tenemos con las vecinas y los vecinos, porque hemos conformado algo distinto para el momento y es la unión de 6 grupos que se juntan en esta lista 939, que de alguna manera han hecho el esfuerzo después de las elecciones internas para encontrar esta línea común, y yo los quiero mencionar porque entre todos juntamos este espacio que es la Fuerza Renovadora Canaria para apoyar, alcanzar ese gobierno nacional que tanto se merece el país. Izquierda Democrática, Frente Amplistas Independientes, Nueva Izquierda, PDC, Marea Frente Amplista y Movimiento Renovación Canaria han convulsionado todo el departamento de Canelones, llenándonos de bandera, llenándonos de alegría, que eso es muy importante, y con una propuesta clara que es alcanzar el 4º gobierno del Frente Amplio, Mario Vergara senador, Javier, Marcela, Gustavo, todos ellos en la primera línea de diputados, pero por una continuidad del gobierno Frente Amplista. Porque todo se ha hecho, pero ¿cuánto más falta por hacer? Sin duda, sin duda. El Frente Amplio está en el proceso electoral, camino a su nuevo gobierno, sin duda, que es imprescindible para el Uruguay. Continuar un montón de áreas de transformaciones que han dado resultados. Es indiscutible que hoy el Uruguay está en un escalón de bienestar, de equidad, de derechos superior a cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Pero también, reitero, mirando para adelante, es el Frente Amplio el que tiene propuestas sobre la mesa para mejorar lo que no hemos hecho del todo bien o también para abordar nuevos desafíos que se derivan de un panorama mundial, regional diferente, que se derivan también de un país diferente, porque un país, una sociedad con un escalón de bienestar más alto, reclama, demanda, exige cosas diferentes y eso está muy bien. Y el Frente Amplio es el que tiene que dar las mejores respuestas. El otro día en el debate entre los candidatos quedó muy claro que de un lado había un Daniel Martínez con una visión del mundo, con una visión del país y con un cúmulo enorme de propuestas sobre todos los temas que se discutieron allí. Reitero, seguridad, empleo,
equidad, educación. Y del otro lado, la calle Pou solo atinó a la crítica de los gobiernos del Frente Amplio, crítica obviamente sesgada, y cuando se le quiso hablar un poco del gobierno del Partido Nacional, él dijo, no, yo del pasado no hablo, pero sobre todo tampoco no habló del pasado, pero tampoco habló del futuro, o sea, no hubo ni una propuesta sobre la mesa que trasuntara, que mostrara que él tiene una visión del mundo y una visión del país y una visión de las políticas públicas necesarias. Por eso necesitamos que el Frente Amplio siga gobernando en el Uruguay. Y a su vez, dentro del Frente Amplio, Fuerza Renovadora, que es el espacio que nosotros lideramos, que compartimos también un sublema electoral en el grupo Progresistas. Fuerza Renovadora apunta a ser un espacio potente dentro del Frente Amplio, que por su talante, por su perspectiva, por la forma en que se presenta, es un espacio frente amplista que tiene un diálogo natural con todas aquellas personas a las cuales tenemos que ir a hablarle, a dialogar, a aquellos frente amplistas que pueden estar dudando, a aquellos no frente amplistas que nos prestaron el voto para gobernar y que necesitamos que nos lo vuelvan a prestar. Pero además porque es un espacio que tiene muy claro el eje de la renovación política del Frente Amplio. El Frente Amplio ya se está renovando, ya lo estamos haciendo de buena manera, con espíritu unitario, con espíritu fraterno, pero es imprescindible esa renovación, renovar la visión del mundo, ver al mundo tal cual es hoy, renovar la visión de los problemas del país y por lo tanto la revisión de las políticas públicas necesarias, la renovación del funcionamiento del Frente Amplio, también la renovación de los líderes, ¿verdad?, que ya se está dando. Y bueno, un organismo vivo, si no se renueva permanentemente, se reseca. Por lo tanto, la renovación para nosotros es imprescindible, fundamental para el Frente Amplio. Y nuestro espacio tiene eso en el eje. Y también un espacio de impronta sereñista fuerte, ¿no?, de valores que rescatamos, obviamente, del sereñismo, de valores con la ética en primer lugar, de coraje político, que caracterizó también a Sereñi, de visión estratégica, de también una forma de hacer política basada en el diálogo respetuoso que pone primero al país, después a la fuerza política y allá lejos las ambiciones de carácter personal. Creemos que este espacio tiene que ser potente por tres razones. La primera, para que gane el Frente Amplio. Creemos que si Fuerza Renovadora es un espacio fuerte dentro del Frente Amplio, eso garantiza el triunfo del Frente Amplio en la elección nacional. En segundo lugar, porque consolida el proceso de renovación política del Frente Amplio, tan imprescindible para que el Frente Amplio se siga fortaleciendo. Y en tercer lugar, creemos que contribuye a los equilibrios políticos dentro del Frente Amplio. Y ese es un proceso, una necesidad estructural del Frente Amplio. El Frente Amplio es una gama muy diversa de fuerzas, de sectores, de visiones, pero ha vivido casi medio siglo fortaleciéndose, atravesando las circunstancias más duras, en base a la unidad en la diversidad. Pero para que unidad y diversidad sean compatibles es imprescindible que haya una plataforma de equilibrios políticos, y nosotros estamos convencidos que fortalecer este espacio de Fuerza Renovadora contribuye a esos equilibrios políticos necesarios. Aquí en Canelones, Fuerza Renovadora tiene variantes, digamos, para que los canarios y canarias la puedan apoyar, y una de ellas, por supuesto, es la Fuerza Renovadora Canaria, que yo creo que es muy significativo que un conjunto importante de sectores haya podido confluir en esta propuesta electoral, porque, como decíamos, en paralelo al proceso estrictamente electoral, el Frente Amplio está viviendo el proceso de renovación, y el proceso de renovación trae mucha atomización, lo vimos en las elecciones internas, muchos sectores, muchos grupos pequeños, que son en general desgajamientos de los grupos, de los sectores principales, sí. Y que todavía se tienen que reposicionar y reconfigurar, porque la renovación implica también una reestructuración de la constelación de sectores dentro del Frente Amplio.
Y creo que tener esta capacidad de aunar ya muchos grupos en una propuesta electoral que esencialmente va camino a ser también una formulación política, ayuda a ese proceso de renovación que, reitero, todavía le falta, sí. Pero que va a culminar no solo con la emergencia, digamos, de nuevos liderazgos, sino también con una nueva constelación de sectores que la vida dirá y la elección dirá y el proceso político dirá de cuál va a ser en el futuro del Frente Amplio, pero que seguramente va a ser distinto que el que hemos tenido hasta el momento. Y se vive con alegría. Nosotros hemos acompañado actividades a lo largo y ancho del departamento y algunas también en Montevideo por nuestra cercanía con la capital, y se nota alegría en la gente en esta instancia, y estamos recibiendo también un montón de datos que proceden del interior del país, del resto del país, en donde vemos ciudades muy importantes, muy movilizadas, con banderazos, en donde este movimiento que tú decías y la reestructuración se nota claramente, y que la gente encuentra formas nuevas de expresarse, y que lo hacen no desde el temor, sino desde la alegría de alcanzar ese cuarto gobierno. Bueno, de algunas semanas a esta parte, evidentemente los frenteamplistas se han sacudido en la necesidad, viendo la necesidad de que el Frente Amplio siga gobernando, y ya estamos viendo mucho más colorido Frente Amplista en todo el país, ¿no? En los autos, en los balcones, en las ventanas, y eso genera entusiasmo, genera energía, esas movilizaciones al estilo de los banderazos, o el banderolazo, como se dio en Montevideo, ¿no? Combinando banderazo y ola esperanza. Fue muy lindo. Fue sobre todo muy enérgico, que nos recargamos de energía para la campaña. Te lo puedo decir que desde la perspectiva de los candidatos, esas son actividades que nos inundan de energía. Y creo que eso se está notando, cuando eso además lo acompañamos con la secuencia de encuestas, que hay que tomarlas con pinzas, pero hay que observarlas, en donde el Frente Amplio está sistemáticamente avanzando. Bueno, creo que eso es una conjunción de factores que nos dan mucho optimismo, mucha fuerza para el trabajo de campaña, y que nos pone en proa a un triunfo electoral. Está bien. Este departamento, el gobierno del Frente Amplio de Canelones, tiene varias cosas para agradecerle a Mario Vergara. Mario Vergara, en su calidad de economista y de contador, de presidente del Banco Central, nos asesoró y también nos orientó cuando este departamento comienza a transitar por los fideicomisos que cambiaron la perspectiva de Canelones. Yo he estado desde el primer gobierno al lado de Marcos y en este gobierno al lado de Yamandú, y hemos realmente visto cómo este departamento dio los pasos necesarios para hoy contribuir al resto del país. Y solo un dato para destacar: Canelones en el 2005 tenía 300% de déficit. 300%. Y hoy, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, estamos en un 47%, y eso ha sido exclusivamente por una gran administración departamental, transparente, de cara a los vecinos, con sensibilidad pública, pero porque el gobierno es nacional. Y eso ha pasado en los 112 municipios hoy que tiene el país y los 30 que tiene Canelones. Es muy importante para el país y para Canelones en particular seguir en esta línea que tiene sensibilidad pública y que demuestra que hay otra forma de administrar el país. Porque hoy, Mario, yo escucho que se habla del déficit como si acá hubiera venido un extraterrestre a gobernar a partir del 2005, ¿no? Sí, yo creo que además lo de Canelones es una buena muestra de la discusión que hoy tenemos a nivel político,
que es aquellos que piensan el déficit puramente en la cuestión financiera y que lo quieren resolver en base a un hachazo. Exacto. Y sin considerar las consecuencias en el terreno del impacto de esos ajustes drásticos sobre la ciudadanía y sobre los procesos de crecimiento. Un ajuste fiscal drástico, un motosierrazo, un shock, como se habla ahora, perturba, obstaculiza el crecimiento de la economía. Y el crecimiento es uno de los factores que va a ayudar a resolver el tema financiero. Canelones es un buen ejemplo de que se fue saneando desde el punto de vista financiero la gestión de la Intendencia, pero en atención a la resolución de las obras que la población canaria necesitaba. Exacto. Porque hoy Canelones en todas las áreas, desde la ciudad de Canelones, el Santoral, la ciudad de la costa, ¿verdad? Y todas las ciudades principales tienen obra que ostensiblemente ha avanzado en estos años. Entonces, se fue capaz de ir saneando las finanzas, la parte fiscal, digamos, de la Intendencia, a la vez que se atendía las necesidades de infraestructura, de cuestiones sociales, y de todo lo que, los roles que las Intendencias tienen que tener. Quiero también hacer una referencia, ya que decías del vínculo de gobierno. Yo en lo personal siempre tuve un excelente vínculo con las Intendencias Canarias, ¿no? Con Marcos, con Yamandú. Y sí, es cierto, me tocó jugar algunos roles, pero en base a los lineamientos de los gobiernos del Frente Amplio. Y voy a hacer, aparte sí, del tema de los fideicomisos. Yamandú siempre me decía, gracias a vos no nos fuimos de mambo con los fideicomisos. Porque claro, me venía la figura del fideicomiso y era, dale, que podemos hacer esta obra, esta otra. Y nadie me decía, pará, que con esto nos estamos endeudando, y en algún momento hay que pagarlo. Y el primero que me lo dijo fuiste vos, y yo dije, ¡apa! Esto tenemos que ir con cuidado. Hay que hacer cosas, pero con la atención de que estas cosas tienen que tener un equilibrio en el hacia futuro. Adelante. Exacto, porque si no, haces hoy y después quedaste sobreendeudado y no podés hacer nada mañana. Entonces, pero además de eso, ya no como presidente del Banco Central, sino como cuando yo estaba de subsecretario del Ministerio de Economía en el primer gobierno, el Frente Amplio me tocó jugar un rol ahí. El Frente Amplio cambió radicalmente las reglas de relacionamiento entre el gobierno nacional y las intendencias. Y las intendencias, exactamente. Antes, los gobiernos de los partidos tradicionales, en primer lugar, cuando la Intendencia de Montevideo fue Frente Amplista, se cortó, digamos, no había transferencias a la Intendencia de Montevideo. Es verdad. Y después había una distribución muy caprichosa hacia las demás intendencias y se retaseaban recursos que por constitución se tenían que dar. Porque en el acuerdo de la ley presupuestal hay un porcentaje de los ingresos del Estado que tiene que ir para los gobiernos departamentales. Y bueno, había un acuerdo de un porcentaje, me acuerdo en el gobierno anterior de los del Frente Amplio, que no se respetaba porque se decía que de los impuestos nuevos no había que dar nada, por ejemplo. Entonces, de hecho, le retaseaban los recursos y además le llegaban los recursos a las intendencias con un atraso enorme, de manera totalmente anárquica. Por lo tanto, si uno tiene que hacer obras y no sabe cuándo le va a venir la plata, eso le altera enormemente su capacidad de ejecución. Bueno, los gobiernos de Frente Amplio, ahí nosotros definimos, primero, que en ese acuerdo que la Constitución marca y que se expresa en la ley de presupuesto de un porcentaje de los ingresos del Estado para los gobiernos departamentales, primero participaran las 19 intendencias. Segundo, se acordó entre gobierno y el Congreso de Intendentes ese porcentaje, de manera tal que se evitó el juego político menor en la discusión parlamentaria sobre esto. Es más, yo recuerdo un legislador del Partido Nacional criticando a un intendente nacionalista porque habían llegado a un acuerdo con el gobierno, porque le habían quitado el espacio de jugar en el Parlamento con ese tema, y que la distribución de ese dinero lo resolviera el propio Congreso de Intendentes, dando además esa lógica de autonomía que obviamente, y no era el gobierno que decía, bueno, hoy te doy plata a vos porque me gusta más tu cara, mañana te doy a vos no te doy tanto, ¿no? O sea, ahí se acordó un monto,
se respetó a rajatabla ese porcentaje sobre todos los ingresos, porque esto se hizo antes de la reforma tributaria. Si hubiéramos tenido el mismo criterio de los gobiernos anteriores, estaríamos diciendo, no, el IRPF antes no existía, así que sobre el IRPF no te doy nada, por ejemplo. O impuestos que, ¿no? No, acá se respetó que con los impuestos que había y los que se iban a ir creando, sobre todos los ingresos del Estado se iba a transferir ese monto, que era el 3,33%. Es verdad. Y además, creo que todas las intendencias reconocen que el gobierno le ha transferido esos montos en tiempo y forma, lo cual le facilita la planificación. Esa es una cuestión también de visión democrática y republicana de cómo tiene que ser el vínculo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Además de que se fueron creando luego un montón de espacios que implicaban transferencias del gobierno central a las intendencias por caminería rural, por un montón de políticas adicionales. Bueno, está también el Fondo de Desarrollo del Interior, pero además nuevos mecanismos. Y proyectos que las intendencias proponen y los municipios proponen que también el gobierno nacional apoya. Y hoy por hoy hay un vínculo, yo diría, privilegiado, como nunca existió, entre la Oficina de Planeamiento y las intendencias departamentales. Eso es bueno para que las intendencias gestionen mejor. Es más democrático, es más transparente. Hoy las intendencias en general reciben del gobierno central más de 500 millones de dólares por año. Es un monto muy importante. Ahora, dicho esto, no todas las intendencias actúan de la misma manera y tienen la misma transparencia. Cuando se habla de eficiencia y del gasto, cuando se habla de transparencia en la gestión a nivel del Estado, que uno escucha de la oposición, cuando se habla de los funcionarios públicos que entraron por la ventana y todo lo demás, el peor ejemplo de todo eso son algunas intendencias del Partido Nacional. Sí, claramente. En donde no hay transparencia en el ingreso de la gente, en donde los sorteos de ingreso de la gente se hacen en la casa de los intendentes, ¿no? En donde se asigna caprichosamente los recursos de la intendencia, ¿no? Los tractores, los camiones, las excavadoras en base a criterios de clientelismo político como en el pasado. O sea, el hecho de que hoy haya una relación mucho más transparente del gobierno nacional con las intendencias no quiere decir que todas las intendencias tengan también la misma actitud hacia la gestión, que apunta a tener sustentabilidad financiera, sí, pero además un espacio de mucha más democracia en la utilización de los recursos públicos, ¿no? Claro. Y en eso creo que Canelones ha sido un excelente ejemplo de gestión, de logros, de sensibilidad social y de avances en materia de infraestructuras de ciudad, que es lo que tiene que hacer una intendencia. Es que somos gobiernos diferentes, la filosofía con que ha encarado el gobierno de Canelones en particular durante estos 15 años es la filosofía que el Frente Amplio ha impuesto como país y se ha preocupado muchísimo por la redistribución interna. Por eso pasamos de que no existieran luminarias prácticamente, porque eran menos de 10.000 las que habían en el departamento de Canelones, totalmente ineficientes, y hoy estamos cerca de los 70.000 focos alumbrados y ya incorporando la nueva tecnología que da gusto transitar cualquier calle del departamento de Canelones con una tecnología segura y apuntando hacia adelante. Pero nosotros vemos que hoy sigue siendo uno de los temas de campaña más importante hablar del déficit. Y nadie habla, por ejemplo, de aquello del BPS que se votó en gobiernos anteriores a los del Frente Amplio y que generan una situación de incertidumbre a jubilados y pensionistas y que también dan altibajos en los números que hoy se analizan. Parecería que los problemas surgieron ahora y no las soluciones, no. Y sin embargo tenemos un país totalmente nuevo. Totalmente. Ese déficit del que hablan todos los días, sintéticamente, ¿podemos decirle a la gente cómo se generó y por qué? A ver, en primer lugar, el gobierno ha sido el primero en reconocer que el déficit es alto y hay que reducirlo. Porque esto es como en un hogar, ¿no? Si uno todos los meses gasta más de lo que le ingresa, la única forma de que eso lo pueda hacer es usando la tarjeta de crédito, o sea, endeudándose.
Y uno sabe que uno se puede endeudar hasta un cierto punto. A partir de ahí ya son problemas. Y el Estado es lo mismo, ¿no? Nosotros arrancamos una situación horrible. Horrible. En 2004, la forma de medir el peso de la deuda también es como en un hogar. Cuán endeudado uno está depende de su ingreso, ¿verdad? Si yo te digo que yo tengo una deuda de 100, vos no sabés si eso es una deuda baja o una deuda enorme, porque depende de cuánto ingreso yo tengo y si lo puedo pagar y cómo, ¿no? En el Estado es lo mismo. La deuda del Estado se mide en relación al Producto Interno Bruto del país. Ese indicador era más del 110% cuando el Frente empezó a gobernar. Y hoy estamos en órdenes de 60, 60 y algo. Porque hubo una gestión financiera, una gestión fiscal, una gestión del manejo de deuda muy saludable. Ahora, es cierto que habíamos bajado más y ahora estamos subiendo. ¿Por qué estamos subiendo? Porque estamos teniendo ya hace 3, 4 años un déficit que es más alto que el recomendable y que es el que nos hace subir ese ratio de deuda con respecto al producto. Ahora, para resolver esto tenemos que definir primero si estamos en el borde del abismo o no, si estamos en un país hipotecado, como dijo Sanguinetti, o no. Y definitivamente no es así. O sea, no estamos al borde del abismo, no queremos llegar al borde del abismo. Entonces, el déficit hay que reducirlo, pero no hay por qué hacerlo de un saque, de un shock, de un hachazo, como plantea la oposición. Porque hacerlo de esa manera tiene costos enormes, tiene costos en la población, recortar drásticamente programas públicos en materia de políticas productivas, de políticas sociales, tiene impactos negativos sobre la población. La gente ya sabe el impacto de los ajustes fiscales. Bueno, muchos nos acordamos del 82 o del 90 o del 2002. Pero además, reitero, perturba el crecimiento económico. Esas son medidas que entorpecen el crecimiento. Y el crecimiento es uno de los factores que ayuda a corregir el déficit. Pero decir que no estamos al borde del abismo y que no hay que hacer un shock, no quiere decir que no haya que hacerlo. Ahora, hay que diseñarlo de manera tal que más gradualmente esas cosas se vayan corrigiendo. Es cierto que el gobierno hace 3, 4 años lo planteó, se tomaron medidas en lo tributario y en temas de gasto, y es cierto también que el déficit no solo no bajó, sino que siguió creciendo. ¿Cuál es el componente central que explica esta dinámica de un déficit cada vez más grande? Y sí, el déficit del sistema de seguridad social, que es ese globo de gasto el más grande que tiene el gasto público y que está creciendo muchísimo año tras año. El déficit de todo el sistema, cuando hablo del sistema de seguridad social no me refiero solo al régimen general, ¿no? Sí. Incluimos la caja militar, la caja policial, todos los institutos. Cuando sumamos el déficit del sistema ronda los 3.500 millones de dólares. Son entre 6 y 7 puntos del producto. O sea, es mucho más grande que el déficit entero. Y no solo esa fotografía es mala, sino que la película es mala. Esto está creciendo en cientos de millones de dólares año tras año. ¿Esto es por medidas concretas que haya tomado el Frente Amplio y sea el gran culpable de esto? No, esencialmente no. Sí ha habido algunos beneficios más, que eso hay que decirlo. También tiene que ver con un pecado del Frente Amplio, que es que los salarios aumentaron enormemente. Y atrás de los salarios aumentan las pasividades enormemente. Porque definiciones claras. A diferencia de lo que pasaba en los 90, que crecía la economía y el salario no, en los gobiernos del Frente Amplio creció la economía y el salario también, porque había consejo de salario, porque había negociación colectiva, porque se incorporaron a estos regímenes de seguridad social los trabajadores rurales, el servicio doméstico. O sea, hay un montón de cuestiones positivas que se han dado en el mundo del trabajo y en las remuneraciones de los hogares, que también impactan sobre el tema de las pasividades. Pero además hay otro factor, que es que los seres humanos vivimos cada vez más tiempo. A principios del siglo pasado, el ser humano tenía una esperanza de vida de 35 años. Ya hace 20 o 30 años estábamos en órdenes de 70 años. Ayer, el otro día, en un evento que tuvimos con Enrique Iglesias, sobre temas de inserción externa, él recordaba lo siguiente,
que en un montón de años pasamos de 30 años, 35 años de esperanza de vida a 45, hasta en la década del 60, o sea, después de la guerra, y después... Pero que en los últimos años pasamos de 45 a... Hoy estamos casi en 80, ¿no? O sea que esto es exponencial, esto está creciendo cada vez más rápido. Y bueno, un sistema de seguridad social tiene que ir adecuándose a la evolución de la vida humana. Obviamente cuando vivíamos 50 años no existían los parámetros de la seguridad social que hay hoy. Claro. Pero los que hay hoy ya son para una evolución de la vida humana de hace 20 años. Eso tenemos que adecuarlo para fortalecer el sistema de seguridad social. Porque si hoy tenemos un sistema que tiene un déficit de 3.500 millones de dólares y que crece ese déficit cientos de millones de dólares por año, ese régimen no es sustentable, explota. Y un régimen que explota no es un buen sistema porque no le da las garantías a los trabajadores de que van a percibir las pasividades que les corresponden. Entonces, el tema fiscal en última, uno puede tomar muchas otras medidas en un área, en otra, y todo se puede discutir. Pero si no resolvemos ese tema, no hay medida que resuelva la acción. Esa es como una bola de nieve que está creciendo si no adecuamos los parámetros de la seguridad social a las nuevas características de la vida humana. Hay gente que te hace un poco de terrorismo, ¿no? En el sentido de decir, ay, nos van a hacer trabajar más. Bueno, lo que pasa es que si vivimos mucho más, porque vamos camino a tener esperanza de vida hacia los 90 años, ¿no? Si vamos a vivir bastante más, y sí, vamos a trabajar un poco más, y también la seguridad social nos va a financiar más tiempo. Claro. Y además estamos cada vez mejor. Yo siempre hago esta caricatura. Cuando yo era niño y leía en el diario sexagenaria atropellada por un auto, se nos venía esa imagen de la viejita que no miró para cruzar. Y hoy los sexagenarios y las sexagenarias te pasan corriendo por las plazas. Sí, O sea, es notorio. Ha cambiado. Totalmente. El ser humano, todo. De hecho, además, que a veces se pone foco solamente en la edad mínima de jubilación, que en Uruguay es 60 años, y que estas cosas no le pasan solo al Uruguay, pasan en todo el mundo. Y ya los países de desarrollo humano similares a Uruguay ya han hecho estas transformaciones. Es muy difícil encontrar países en donde la edad mínima jubilatoria sea 60 años. Pero en el Uruguay, de hecho, no es 60 años. La gente en promedio en Uruguay se jubila a los 64 años casi. Entonces esas son cosas que la propia... Y hay que incorporar otros mecanismos que otros países ya tienen, como los de los retiros parciales, que le quitan mucha presión al sistema. Porque uno tiene un poco la caricatura de que trabaja 8 horas por día y se jubila y pasa a trabajar 0. Y eso no es ni saludable para la gente. Y hoy no existe. No, entonces el retiro parcial te permite retirarte por una parte. Es como decir, bueno, dejo de trabajar, me jubilo por 4 horas y sigo trabajando 4 horas. Con lo cual le quita presión del lado de la pasividad y le sigue aportando al sistema por el lado de la parte de actividad. O sea, hay muchas cosas. Eso hay que discutirlo el primer año de gobierno, entre todos los partidos políticos y sobre todo con mucho diálogo con las organizaciones sociales. Este es un tema país, hay que mirarlo con clave de política de Estado, de visión de país, y por lo tanto requiere niveles de consensos amplios, hay que discutirlo entre los partidos políticos y con los trabajadores, con los pasivos, con los empresarios. Eso sí, de este proceso el resultado va a ser uno si gobierna el Frente Amplio y va a ser otro si no gobierna el Frente Amplio. Mario, tendríamos muchos temas más para desarrollar contigo, pero se nos fue el tiempo del programa. Agradecerte tu presencia, invitar a las vecinas y a los vecinos que nos están mirando a que nos acompañen este próximo sábado en toda la movida que va a haber por acá, La Paz, Las Piedras, Progresos, y 18 de mayo, y todo Canelones, con sus banderas. En la tardecita vamos a estar haciendo varias paradas por acá por la zona. Vamos a estar difundiendo esta actividad. Y nos juntamos después para festejar. Por supuesto, yo me sumo a este llamamiento, ¿verdad? Al decir, para uruguayos y uruguayas, y sobre todo para aquellos que tienen más dificultades y los sectores más desfavorecidos, y por lo cual tenemos que hacer mejor los temas de la seguridad, de la salud, de la vivienda, del empleo, de la educación, es imprescindible que el Frente Amplio siga gobernando. Así que acompáñennos en este proceso
para apoyar al Frente Amplio, para que el Frente Amplio gane la elección nacional y dentro del Frente Amplio este espacio de renovación, de sereñismo, de puro Frente Amplismo que es la Fuerza Renovadora. Y en Canelones una opción para apoyar la Fuerza Renovadora justamente es la Fuerza Renovadora Canaria, la lista 939, así que trabajemos para un mejor país, que eso sí, pasa por trabajar para que el Frente Amplio siga conduciendo los destinos de este país. Nos vemos el martes próximo, pegaditos al informativo local. Muchas gracias. Esta es la ola esperanza y qué ganas de cantar. Cuando suenan sus acordes, ya nadie puede parar. Esta es la ola que llama y no la puedo perder. Que si la pierdo me quedo y eso no puede ser.